¿Quién como Dios? Vamos a hacer una pequeña exégesis sobre la parábola de los talentos. Nos tenemos que preguntar a qué nos referimos propiamente con la parábola de los talentos. ¿Qué es un talento? Si lo respondemos de acuerdo a nuestra cultura, lo entendemos como una capacidad especial propia de una persona, como para el deporte, la música, el baile o algún estudio. Eso es lo que normalmente nosotros responderíamos. Pero esta parábola ha permitido que lleguemos a este significado metafórico y terminemos concluyendo que son unos dones. Ese significado se lo hemos dado en los últimos tiempos, de pronto porque no conocemos el significado hebreo. En el contexto judío, en el Primer Testamento, los metales tales como el oro, la plata y el bronce se convierten en un tipo de moneda de acuerdo a su peso para el intercambio comercial. El sistema de peso hebreo fue heredado propiamente del sistema babilónico, que tenía tres medidas. La primera, el kikar, que es equivalente al talento. Segundo, el mané, que es igual a mina. Y el shekel, que significa igual a ciclo. Podemos entender que el talento era la medida más grande y equivalente. Equivalía más o menos a unas 50 minas y a unos 3.000 ciclos, a unos 3.000 shekel. Y un talento equivalía aproximadamente a 34 kilos. Y para esto les recomiendo que lean la parábola de las 10 minas, que está en Lucas 19, del 11 al 27. Y ya vemos que todo esto forma una concordancia con la parábola de la semana pasada, que fueron el de las 10 vírgenes. Este término de los talentos lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es un término muy utilizado. La palabra talento era designada para cantidades de oro, plata y bronce, en los cuales en el Antiguo Testamento se habla de la construcción del tabernáculo y del mismo templo. En el tiempo de Jesús ya existía la moneda, y un talento equivalía a 6.000 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Esto significa que el talento era un número elevado de dinero. Podemos ver en Segunda de Reyes 5:23 que hace referencia al peso, el peso que solamente podía llevar un hombre. Desde el contexto histórico era la cantidad de peso que podía cargar un hombre. Por eso se transmite la habilidad natural humana, un ejemplo como los esclavos, cuánto podían cargar en cantidad. Eso hacía parte de sus funciones, saber qué podían cargar y qué podían administrar. El talento simbólicamente significa la palabra de Dios. Por eso entender por qué a uno le da 5, a otro 2 y a otro un talento es comprender que hay niveles de comprensión en las Sagradas Escrituras, que debe estar al servicio de Dios, el dueño de los talentos. Por eso hay que planificar, organizar, invertir tiempo, mirar el estado de resultados si toca, replantear, aumentar el trabajo, disfrutar la vocación para la que fuimos llamados y reconocer que no somos los dueños de aquellos resultados. Y entender que en la vida espiritual no debemos quedar estáticos, porque o si no, no daremos frutos, se nos acabará el aceite y no tendremos nada para entregar. Quien no trabaja, no come, como lo dice coloquialmente el pueblo. ¿Cuál es la paga según nuestro trabajo? Eso es lo que tenemos que reflexionar. También podemos decir que en las familias judías se podía medir el prestigio según la cantidad de esclavos que tuvieran, pues muchos tenían diferentes habilidades y era muy normal que un siervo era la imagen de su amo, en el cual se confiaban sus bienes y él era la imagen viva de él, porque cuando era enviado para algo tenía la plena potestad de decidir. Y aquí recordemos, ¿quién es el enviado de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién nos envió al Espíritu Santo? Nosotros hemos sido enviados. La teología del enviado nos permite conocer la dimensión de este significado. ¿Quiénes son capaces de asumir las responsabilidades que le otorga su amo? Pues tenemos que saber que es todo un honor. Significa el resultado del nivel de confianza y de habilidades que hemos tenido. ¿Cuál es el nivel de fidelidad? Para aumentar las ganancias, llevar almas al cielo. En esta parábola entendemos que los judíos tienen una capacidad especial para el comercio. Por eso Jesús lo sabía y sabía que iban a entender este mensaje en plenitud. Así como se administra el dinero, así mismo se debe administrar la vida, que corresponde intrínsecamente al tiempo. Ahora pregunto, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué lo invertimos? ¿Te quedas encerrado esperando que llegue la oveja perdida? La teología que nos propone el Papa Francisco nos dice, es mejor una iglesia accidentada en salida a una iglesia enferma, encerrada. No basta solamente con la oración, hay que actuar. El amor no solamente se dice, el amor hay que demostrarlo.
y Jesús nos sigue esperando en los más necesitados, para que no se pierdan los talentos, esa carga que como siervos cargamos y podamos dar frutos. Ahora pregunto, cuando llegue el amo, ¿estaremos preparados? Cuando llegue el novio, ¿sí tendremos el aceite de las obras de misericordia en el juicio final? Sabemos que hoy nos habla el Señor para que trabajemos por el reino de los cielos, y esto nos preparará para la segunda venida de Cristo, la parusía. Por eso los siguientes tips nos ayudarán a comprender esta parábola. Primero, somos mayordomos de su propiedad, nosotros le pertenecemos a Él, somos administradores. Segundo, Él no pone cargas que no seamos capaces de cargar, por eso a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dependiendo de nuestra capacidad, Él sabe y nos conoce, Él conoce todas nuestras capacidades. Quiere que el esclavo sea por amor. Hay que ser valientes, hay que darlo todo, hasta dar la vida por su maestro, por su amo. Tercero, que nuestra vida sea eficiente y productiva. Hablamos de los frutos y esto es proporcionalmente a las obras de misericordia. Cuarto, ¿ya crees que has invertido lo suficiente? ¿Ya estás preparado para el encuentro final? ¿Eres de los que esperas que otros trabajen y eres un simple espectador? ¿Eres tibio? No hay que tener miedo a tropezar, porque como en Pentecostés, cuando habitaba el Espíritu Santo entre los apóstoles y junto a la Virgen María, desapareció el temor. ¿Acaso no somos discípulos? ¿O tienes una parálisis? ¿Eres aquel paralítico? Estamos acomodados. El demonio le tenía envidia a su amo. Quinto, ya reconoces si has recibido los dones como discípulo. Recuerda que aquel amo de la parábola entregó absolutamente todo lo que tenía a sus siervos, le confió todo, absolutamente todo. Sexto, Dios confía en nosotros, Él sabe que nos ha dado y nos ha entregado todo para que administremos la viña del Señor. Séptimo, y como dato curioso, si un talento equivalía aproximadamente a unos 6.000 denarios, y si un denario equivale a un día de trabajo, y un día de trabajo en Colombia cuesta 38.000 pesos, un denario equivalía a 228 millones de pesos, y entre sus 3 siervos repartió 8 talentos. Esto equivaldría a 1.824 millones de pesos. Se preguntarán ustedes por qué hago esta cuenta. Así como el Señor nos dice que perdonemos 70 veces 7 y que significa que perdonemos siempre, ahora les digo que con esta cantidad de dinero, aquel hombre, aquel amo entregó todo lo que había construido en su vida. Él entregó absolutamente todo. Es más, termina hasta entregándonos sus hijos para la salvación de cada uno de nosotros. Y después de Dios, nadie como María.